buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este lunes 20 de diciembre. Qué gusto estar con ustedes, tenemos muchos contenidos que les hemos preparado. Vamos a platicar de diversos personajes importantes, artes plásticas, literatura, tenemos muchos libros el día de hoy. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, qué alegría compartir esta coconducción y también compañeras que están allá en cabina y en las diversas áreas de Canal 22, un equipo encabezado por el señor Sergio Camú, haciendo posible la transmisión en vivo. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal inicia esta semana? Muy contento de saludarte, mi querida Laura, los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y en efecto, un fin de semana donde ya se siente la festividad. Hay que recordar, y eso es fundamental, énfasis, la pandemia no ha terminado, hay que cuidarse mucho, hay que mantener la sana distancia, el uso no se va las manos, de repente si no tienen acceso a agua y jabón, pues el alcohol sanitizante. Es la pena la mención. Guerrero en Los Pinos, una iniciativa que nos permitió conocer la riqueza cultural y gastronómica de las 7 regiones de esta entidad de la República Mexicana. Aquí un reporte, un balance de lo que fue este encuentro cultural. Durante el fin de semana, representantes de las 7 regiones del estado de Guerrero mostraron un poco de su riqueza cultural a través de conciertos, danzas, muestra gastronómica y la venta de arte popular durante el encuentro Guerrero en Los Pinos. Un pedacito de la riqueza gastronómica, cultural, histórica que tiene el estado de Guerrero. Podemos encontrar comida, hay mole de Teloloapan, mole verde, mole rojo, hay chalupitas de Chilapa, tenemos artesanías, tenemos el mezcal de Chichihualco también. Entonces hay muchas danzas de la Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande, de la región norte, de Taxco también traemos mucha plata, hay muchas bolsas también bordadas y tenemos también pinturas a mano, también ahí en las bolsas y en muchas artesanías. También es importante recalcar que para nosotros esto es algo muy importante porque de alguna forma fortalece nuestra identidad. Este encuentro, que tiene el propósito de difundir y promover las expresiones artísticas del estado de Guerrero, dio inicio con una caravana de danzas sobre el corredor del Complejo Cultural Los Pinos. Los Diablos de Teloloapan, por ejemplo, que es una danza que tiene que ver con la historia, con la independencia, en donde así libraron la invasión española a través de una propuesta artística, ¿no? Y que se convirtió ya en un símbolo. Guerrero es un estado maravilloso, es un estado con riqueza cultural, gastronómica, histórica. No se podría escribir de Guerrero. Así que estoy muy orgullosa, muy contenta, agradecida por la oportunidad que nos dan de mostrar un poquito de lo mucho que tenemos en Guerrero. Este encuentro cultural continuará con una caravana llamada Navidad en las Montañas, organizada por la Secretaría de Cultura, que incluye el acopio de juguetes para donarlos a niños y niñas de la montaña como parte del plan de apoyo a Guerrero. Nuestra meta son 10,000 juguetes para la niñez de la montaña, de la zona más pobre de México, pero rica en cultura, rica en identidad. Y vamos a hacer la caravana Navidad en las Montañas, obviamente en homenaje a Altamirano, pero también como un acto de solidaridad a esa zona y que todas las niñas y niños de allá reciban algo este fin de año. Vamos a llevar libros, música, pastorela, posada, pero pues ojalá los llevemos a ustedes con un pedazo de su corazón en algún juguete también. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, de verdad es un estado muy, muy rico en cuanto a cultura y también en cuanto a recursos naturales. No hay que olvidar esta parte que se denomina sierra y la otra, del otro lado es la denominada montaña, lleno de lagunas, desde luego bahías. Ahí está Acapulco, por mencionar una, pero bueno, la más conocida del mundo. Sin embargo, hay muchas otras riquezas naturales, la agricultura, el cultivo de arroz, de sorgo, de soya, en fin, es un estado que vale
vale la pena conocer y al que vale la pena apoyar. Y bueno, fíjense que en otros temas, luego de más de 2 años de investigación sobre la historia y la cultura política del Magisterio Democrático en México, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia y Sociedad de la UNAM lanza un nuevo repositorio, está en línea. Ahí el público va a poder conocer todos los hallazgos que se realizaron. Vamos a descubrir más sobre esta plataforma digital. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM presentó la plataforma digital interactiva de investigación Acción sobre las culturas políticas y el Magisterio Democrático en México. Repositorio informativo que reúne los resultados de una investigación intensiva sobre el papel de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el país en más de 4 décadas. Esta plataforma digital interactiva surge como parte de un proyecto de investigación de más de 2 años, en donde nosotros quisimos indagar sobre la cultura política del Magisterio Democrático Nacional y particularmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al ser esta la organización más representativa y consolidada. Y el objetivo central es divulgar y difundir a un amplio público, más allá del académico, más allá del universitario, algunos de los principales hallazgos de esta investigación. La plataforma contiene textos, contiene fotografías, contiene videos, contiene líneas del tiempo en las cuales el usuario va a poder indagar, por ejemplo, en la conformación de las primeras escuelas rurales o normales rurales en México. Podrá encontrar momentos históricos álgidos en los cuales ha estado presente la lucha del Magisterio Democrático Nacional. Podrá ver en estas líneas del tiempo momentos a nivel nacional para ubicar precisamente el contexto de esas luchas. La plataforma funciona como una exposición inmersiva que muestra la cultura política de la CENTE y su actualidad. El usuario podrá conocer el trayecto histórico de este importante actor social y escuchar o leer los testimonios reunidos en la investigación a través de diversas salas. Además, tendrá la oportunidad de descargar libros relacionados con las luchas magisteriales. Uno de los objetivos centrales es dar a conocer, a través de 10 interesantísimas tesis, la cultura política del Magisterio Democrático y de la CENTE. Nosotros consideramos que la CENTE, a través de sus procesos organizativos, asamblearios, de discusión y de deliberación pública y colectiva, ¿no?, de sus formas de organización, de sus formas de lucha, tienen particularmente una cultura política democrática, libertaria, emancipadora. Parte de su cultura política es resistir, pero también es proponer alternativas a la educación y a la democracia en el país. La plataforma digital interactiva tiene la intención de dar cuenta que hoy en día el Magisterio Democrático Nacional y la CENTE son actores vivos. Están, diría yo, más vivos que nunca, dado que las luchas son permanentes. Noticias 22, Karen Rivera. En otras noticias, el viernes por la noche nos enteramos del lamentable fallecimiento del escritor, guionista y filósofo argentino José Pablo Feynman, una de las voces más importantes para el debate intelectual y político de los últimos años. Fue autor de numerosas novelas, que están ahí: Los crímenes de Van Gogh, La sombra de Heidegger o El cadáver imposible, entre muchas otras, además de una docena de guiones cinematográficos, entre los que se incluyen En retirada o Tango Bar. Esta es un remake de una película de los años 30, se filma en 1989 y es con Raúl Juliá, el protagonista, y hay un tema musical y que también hay material de archivo de película interpretado por el gran Carlos Gardel a propósito de un tema musical que también se llama, por supuesto, Tango Bar. Pues uno de los co-guionistas de esta película fue el maestrísimo José Pablo Feynman, que hoy lo recordamos con mucho cariño de esta manera en Noticias 22.
José Pablo Feynman fue filósofo, escritor y ensayista que hacía de la conciencia de la muerte el rasgo que distingue a los seres humanos. Nació en 1943 en Buenos Aires, Argentina. A los 19 años comenzó su carrera universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras. Con el tiempo se convirtió en profesor de la misma casa de estudios. En 1974 publicó el primero de sus libros, que llevó por título El peronismo y la primacía de la política. A este le seguirían más de 30 títulos, innumerables artículos, ensayos, obras de teatro, guiones de cine y ponencias. Fue en la dictadura cuando Feynman guardó para otro momento el manuscrito de Filosofía y Nación y dio a conocer su novela Últimos días de la víctima, texto sobre el silencio, la tortura, los perseguidores y las víctimas. Posteriormente sería llevada al cine por Adolfo Aristarain y sería el comienzo de la carrera de Feynman como guionista. En la condición humana yo veo lo siguiente: predomina cada vez más el espíritu de dominación. El hombre quiere dominar. Para poder dominar, tiene que poner en actividad a su voluntad de poder, para que aquello que conquistó no lo pierda y conquiste más. Y como dice Heidegger interpretando a Nietzsche, la voluntad de poder, si quiere crecer, tiene que hacer algo más que conservarse. Si la voluntad de poder meramente se conserva, muere. Entonces, ¿qué otra dinámica sino esta es la de la voluntad de poder? Yo, para seguir viviendo, tengo que seguir expandiéndome. Y esto explica Hitler, el espacio vital. Siempre necesito espacio vital, porque necesito seguir expandiéndome. ¿Para qué? Para seguir viviendo. Porque si no me expando, si no conquisto, si no le doy a mi voluntad de poder satisfacción, ella va a morir. Y no puedo permitir eso porque soy un hombre con espíritu de dominio. José Pablo Feynman murió a los 78 años y sus restos fueron velados en la Biblioteca Nacional de Argentina. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y un hombre que será recordado además por su riquísima formación y diversidad cultural, su formación intelectual, sino como un hombre que perteneció siempre a la resistencia, que siempre fue crítico con el poder, fuera el peronismo o fuera cualquier otro sistema de gobierno, nunca se doblegó ante el poder, nunca fue cooptado, como ocurre con muchos intelectuales, por el gobierno en turno o algún gobierno, sino que siempre mantuvo una voz completamente independiente en su pensamiento. Y también el sábado pasado se dio a conocer el fallecimiento del bailarín y coreógrafo por su entrega y compromiso con la enseñanza. Emprendió su carrera en 1951 en la Academia de Danza Mexicana. Más tarde fue docente en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Creó el método Fandiño para la formación de bailarines profesionales. Entre sus reconocimientos más importantes destaca la medalla a la excelencia académica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el premio José Limón en 1993. Descanse en paz. Un abrazo a sus familiares y amigos. Luis Fandiño, con esa información. En el antiguo colegio de San Ildefonso se exhibe la muestra Creación en Movimiento, exposición que reúne la obra de más de 100 artistas de atención. Se desarrollan etapas distintas y hay que ir siguiendo, por supuesto, en los medios electrónicos, en la página del Colegio de San Ildefonso, cuál va a ser el derrotero de la muestra para poderla disfrutar en su totalidad. Aquí el reporte. El trabajo realizado por jóvenes artistas que exploran temáticas como las nuevas corporalidades, las migraciones y el feminismo se exhibe en la exposición Creación en Movimiento, que presenta el antiguo Colegio de San Ildefonso. Se trata de una muestra que comparte con sus generación 2020-2021 de becarios del sistema culturales. Jóvenes Creadores es
La creación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ahora el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, que a través de 32 años ha dado becas a artistas jóvenes para desarrollar proyectos personales en todas las disciplinas, desde la arquitectura, las letras, el teatro, la danza y, por supuesto, las artes visuales. El Colegio de San Ildefonso alberga a 111 artistas que son de esta generación. Por el mismo carácter del concurso y de la beca, pues vamos a tener una gran diversidad de temas, de conceptualizaciones sobre los propios temas, de técnicas, y es precisamente lo que se quiso subrayar en esta exposición. Algunos de los temas muy importantes, y hay que decirlo y hay que aclarar, pues es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo violentado, el cuerpo mutilado, el cuerpo transformado o el cuerpo construido, sí, conscientemente. En la exposición se observan piezas que reflexionan acerca de las raíces mexicanas, del problema político y ambiental que representa la moda rápida, de la enfermedad y su forma de afectar a los cuerpos, y de los paradigmas de lo femenino y lo masculino. Las técnicas van a, bueno, se desenvuelven por ellas mismas en la propia obra, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es precisamente cómo los artistas abordan desde la misma técnica, quizás desde el video, o cómo lo abordan desde la documentación, que es muy importante, de sus propios desarrollos artísticos, ¿no? No vamos a ver instalaciones, o vamos a ver, por ejemplo, en el campo de la arquitectura, los arquitectos deciden hacer, por ejemplo, o instalación o video o fotografía, cosa que no estaría, o pensaríamos que no está dentro del ámbito de la arquitectura. Por la cantidad de obras, la exposición Creación en Movimiento se realizará en 2 etapas. La primera del 17 de diciembre al 30 de enero y la segunda del 10 de febrero al 27 de marzo. Todas las obras se podrán conocer de manera gratuita en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, lo que vamos a ver a continuación también está muy atractivo, está interesante, original. Hace algunos años el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en colaboración con otras entidades, presentó la selección de la convocatoria Intraducibles, una propuesta que buscó palabras, conceptos, ideas que por sus características, por su origen, difícilmente pueden ser expresadas en otra lengua. Ahora esta iniciativa sale del papel, cobra vida en una muestra itinerante con presencia en diversos estados de la República. Vamos a conocer más. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Mexicano de Cultura en Houston, en colaboración con la UNESCO, dan continuidad al proyecto Intraducibles. Después de una convocatoria y de un libro publicado con palabras que expresan ideas y conceptos únicos que no tienen traducción al español, la iniciativa busca acercar a la sociedad a la riqueza lingüística del país, ahora a través de murales. Como todos saben, es un proyecto educativo, es un proyecto donde la matriz del proyecto nace de un libro que es una recopilación lingüística de 68 palabras intraducibles. Estas palabras son de grupos originarios de todo México que llegaron a una convocatoria que en su momento anunciamos en Canal 22. Hicimos toda esta curación de las palabras, llegó a ser un libro y nuestra idea fue arrancar 22 páginas de este libro y traer estos murales para atacar las calles y llevar el proyecto Intraducibles hacia las calles, con la intención de tratar de impactar el mayor número de niños y de jóvenes alrededor de estos tesoros lingüísticos de México, que son estas palabras intraducibles de todos los rincones de México. Los murales serán itinerantes y la idea es que un artista de cada ciudad pinte una palabra hasta alcanzar las 22 intraducibles. Hasta ahora, estas pinturas se han presentado en lugares como el Parque La Mexicana y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hay artistas, Yankel, por ejemplo, de Oaxaca, una niña española, hay una niña de Querétaro, o sea, ya tenemos esta diversidad visual entre ellos. Creo que el arte urbano definitivamente está tomando un auge importante en las ciudades, es un punto de unión visual. Si lo mimetizamos con la cultura y con un libro, tenemos un éxito completo. Al final del día lo que buscamos es que la gente, somos muy visuales, hoy por hoy somos muy visuales, entonces a lo mejor
crear esta conceptualización de la relación entre la palabra y la imagen y reinterpretarla, definitivamente crea un lazo mucho más estrecho con este gran mundo lingüístico de nuestro país. Entonces creo que la UNESCO, la INALI, Santillana, el Instituto de Cultura lograron un gran acierto, hicimos un gran equipo para poder tener un proyecto educativo completo. Del libro a los muros y después a una plataforma digital. Ese es el objetivo del proyecto. La exposición final de estos intraducibles en murales se realizará en Guadalajara en abril de 2022. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, la pregunta es, ¿y tú qué quieres? En su más reciente exposición, Juan Sebastián Barberá nos confronta con una serie de mandalas para cuestionarnos precisamente quiénes somos y qué queremos en la vida. Una propuesta conceptual que ya puede visitarse en la Galería Sótano 2 en Coyoacán. Juan Sebastián Barberá va de la caligrafía del deseo a la reflexión del miedo y pinta los rostros de la muerte, el oro, la conciencia, la estupidez, la suerte, el gozo y la valentía para preguntarle al espectador, ¿y tú quién eres? ¿Qué quieres? Esa es la propuesta de su más reciente exposición en el Centro Comercial Punto Mac, que bien puede definirse como una experiencia interactiva y conceptual. Yo me puse a crear estos mandalas porque recuperé un poco la noción de la integridad, de la integración, de la reconciliación con el mundo, con el universo. Y entonces hay un mandala que es del árbol, hay un mandala que es de la tierra, uno que es del mar, uno del cielo, uno de la piedra, y hay uno muy importante que es, bueno, hay uno que es el del fuego, que es fundamental, y el más... No el más importante, pero el que genera una introspección poderosa es el del oro. Y de ello trata toda esta exposición. Es una exposición que revisa los valores humanos. Es una exposición de carácter positiva. Tiene visos de revisión de quiénes somos y qué queremos. La pregunta más importante cuando llegas a la exposición es, ¿tú quién eres? ¿Y tú qué quieres? Después de presentar rostros de época y mundo holístico en marzo de 2021, Barberá ofrece en esta muestra, en la que la obra de arte pasa a segundo plano, un banquete renovado de un artista que mudó de piel, que se reconstruyó y al que nadie le quita lo pintado. Lo que implica esta exposición ahora es que la obra sobrepasa al artista, en este caso yo, y se entrega de manera natural, mediante una serie de digitalizaciones y sistemas multimedia, a cuestionar al sujeto, y se transforma la relación entre sujeto y objeto de tal manera que la obra de arte se convierte en el personaje que está entrando a la muestra. Son 7 puertas mandalas. Así les llamé porque no es que me sienta yo un monje tibetano, pero son pensamientos positivos que, si los repites, puede ser que te reconectes un poco con el sistema cósmico, universal y planetario. La exposición ¿Y tú qué quieres? Se exhibe en la Galería Sótano 2, que se ubica justo en el sótano del Centro Comercial Punto Mac, en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Se trata de un espacio cultural independiente desarrollado por el también muralista, con el objetivo de difundir e impulsar el arte en México. Noticias 22, Karen Rivera. Demos una pausa, regresamos, tenemos varios libros que comentar con ustedes en un instante. Esta es una buena lectura para la temporada que estamos viviendo, que debe prestarse a la reflexión. Hugo Iriart analiza la presencia de Dios, el mal, y el vínculo entre el lenguaje y la religión en su libro Lo Diferente. Es un viaje a través de la mística que nos acerca a las posturas filosóficas, teológicas de grandes pensadores como Simone de Beauvoir o Rudolf Otto. Este trabajo aparece bajo el sello de literatura Random House. Vamos a conocer un poco más. Como una iniciación a la mística, define Iriart su libro Lo Diferente. Entre el ensayo y el libro confesional, el escritor invita a una reflexión sobre la experiencia religiosa. Señala que actualmente la religión pasa por una inusitada crisis de indiferencia, con pocos antecedentes en la historia, declive que atribuye al desarrollo de la burguesía. Donde hay pueblo,
decía Dostoyevsky, hay religión. No hay pueblo, no hay religión. Simplemente hay ese ateísmo tristón y de los burgueses, ¿no? El ateísmo burgués que se ha adueñado del... Por eso las cosas pues, van muy mal, porque el burgués es un animalito muy destructivo, porque solo piensa en él mismo y en sus cositas. Y entonces no le importa. Él no siente que tenga que cuidar nada. Lo diferente, señala su autor, se nutre de lecturas y reflexiones de teólogos como Rudolf Otto, Simone Weil y William James, entre otros, e incluso de un concepto de oración que trasciende la mera repetición mecánica. Sino que fuera una religión de conversación con el Altísimo, la religión se desenvuelve hacia la santidad, hacia la vida y conducta de los santos, y deja atrás casi pues que Dios es uno y que no son muchos dioses, hay un Dios y ese Dios es al que le puede uno rezar y puede uno intentar ponerse en contacto con él. Temas como el mal, la presencia de Dios y la compasión se mezclan con una visión de una relación íntima y solitaria del autor con Dios. Hay un primitivismo en la religión de santidades, ¿no? Como lo puede verse, por ejemplo, una vez un compañero de clase, sea como sea, tiene que llegar un momento en que el crédulo se quede a solas, porque, como decía Santa Teresa, sin recogimiento no hay oración. Es decir, el recogimiento es indispensable, digamos, para que se produzca el encuentro con Dios. Lo diferente aparece bajo el sello Literatura Random House. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es interesante, Laura, son libros que siempre nos dejarán muchas reflexiones y quizá temas también de confrontación con quienes tengan otras creencias. La cuestión de ser ateo, hay quienes lo llevamos como una verdadera religión y convicción per se, y uno de los referentes que tiene Uriart en esta novela es Rudolf Otto, este gran filósofo alemán, uno de los hombres que hacia finales del XIX, principios del siglo XX, hizo un profundo estudio y una comparación de las religiones que nos lleva inclusive a reflexionar, y es una de las premisas de Otto, que no necesariamente nuestro conocimiento es conocimiento, dependerá mucho del entorno y de las razones sociales que lo llevan a hacer esta causa de saber, sin ser necesariamente una cuestión aterrizada. Siempre serán temas polémicos, quisquillosos, y no necesariamente se trata de convencer a nadie, sino de tener este panorama mucho más completo de los que creen y de los que no creemos, Laura. Así es, Rafa, y fíjate que, bueno, el maestro Uriart citaba la frase donde hay religión hay pueblo, y también hay otra frase que ha pasado a la historia y que ha tenido muy diversas interpretaciones, dicha por Karl Marx, que la religión es el opio del pueblo. Uh-huh. Él se refería en un texto que escribió, en un ensayo que escribió en torno a la obra de Hegel, decía que, bueno, la religión finalmente está dentro del pueblo porque es fetichismo,
genera una especie de estado narcótico que ayuda a aliviar el dolor, el sufrimiento, las angustias. De alguna manera es un bálsamo, pero también no permite ver la realidad con claridad. En fin, bueno, pues ahí estaría también para la interpretación de esta frase de Karl Marx, que nos diría que, bueno, pues ahí la religión, pues sí, ahí está donde está el pueblo, pero también qué es lo que genera, pues está efectivamente para polemizar, porque yo creo que también es muy sano polemizar y escuchar muy diversas opiniones. Por ello, yo encuentro que este libro es muy recomendable y decía yo, bueno, pues para esta temporada poderlo platicar con la gente, con la que queramos, con la familia y encontrar diversos puntos de vista. Rafa, ¿y tienes otro comentario en cuanto a libros de una autora española? Que es una rica lectura también, un libro que podría recomendarse como para regalo de Navidad si no han comprado todavía. Así es. A propósito de creencias, ¿por qué no creer en la buena suerte? Así se llama este libro de Rosa Montero, una historia de amor con la cual la autora nos enseña que después de cada derrota puede haber un nuevo comienzo. ¿Por qué no? Eso que nosotros denominamos suerte solo es buena o mala si así lo decidimos. Vamos a ver de qué va esta propuesta literaria. ¿Qué es la buena suerte? ¿En qué contexto se puede hablar de buena suerte? ¿Cómo cambia la manera en que nos contamos nuestra propia vida, la historia de la experiencia de la vida vivida? La buena suerte es el nombre de la novela de la española Rosa Montero. La buena suerte es lo que es el personaje más que hace que la novela sea tan luminosa, que se llama Raluca, que es la coprotagonista, pues nos enseña lo que es la buena suerte. Y la buena suerte, nos dice Raluca, es remar hacia la buena suerte. La buena suerte consiste en tener la capacidad de mirar el mundo de otro modo y sobre todo la buena suerte es la posibilidad de contarte el mundo de otro modo, porque los seres humanos somos sobre todo una narración, somos palabras en busca de sentido y si cambiamos nuestra narración del mundo cambiamos nuestra vida, ¿no? Ya lo decía Epicteto, el filósofo griego, que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Tratando de borrar la memoria y el rastro de la vida vivida, un hombre baja de un tren en Pozo Negro y se instala en ese pueblo remoto frente a una estación de trenes. La estación se vuelve en la narración de Montero una metáfora de esa vida. Él se baja del tren, que en realidad los trenes son una metáfora obvia de la existencia. Él se baja del tren porque se ha quedado sin vida y se mete en una casa, se encierra en una casa enfrente de las vías y ve pasar los trenes, que es como ver pasar la vida porque se ha quedado fuera de su vida ha quedado destruida. La buena suerte aborda también la naturaleza de la maldad y del bien y los efectos secundarios de ambas, e introduce también una veta de optimismo que la cruza por completo. Un optimismo que al mismo tiempo reivindica el malestar y el valor de reconocernos en ese malestar para transformarlo. He escrito varios artículos que hablan de la reivindicación del malestar, porque la vida tiene mucho malestar, por no hablar de dolor, sufrimiento, pérdida, duelo. O sea que, en primer lugar, lo que hay que reconocer es que ese malestar y ese sufrimiento forma parte de la vida. Segunda, que se sale de ahí. O sea, que podemos hacer algo positivo con ello. Y si vives en esa obligación de la felicidad constante, pues lo que estás haciendo es convirtiéndote en un desgraciado profundo, ¿no? Entonces, efectivamente, reivindicación del malestar. El malestar forma parte de la vida. Una vez más, Fernando Fernández se adentra en la vida, en la obra del autor de La Zoe Patria. Ahora lo hace con 12 nuevos ensayos que ofrecen una visión más extensa, más profunda sobre Ramón López Velarde.
Como parte de las conmemoraciones por el centenario luctuoso de Ramón López Velarde, uno de los más prestigiados investigadores de su vida y obra, Fernando Fernández, presenta La Majestad de lo Mínimo, libro que continúa la senda de otro celebrado volumen, publicado en 2014. Es una perspectiva de gran interés porque es un López Velarde que me atrevería a llamar tridimensional, un López Velarde que no es ni exclusivamente el de los textos, ni exclusivamente el biográfico, ni solamente el de la leyenda, que podríamos decir flota, casi siempre para bien, pero a veces también para mal en la atmósfera literaria de nuestro país. El título La Majestad de lo Mínimo, esta frase que localizó muy bien Luis Vicente en El predominio del silabario, el texto donde López Velarde, este texto de prosa donde de repente agarra la pachanga por su cuenta y se avienta un párrafo de prosa poética de gran calado. Uno de los momentos poéticos más bellos de todo López Velarde es esa página de un texto de prosa, y de ahí es precisamente de donde tomo yo esta afortunadísima frase, La Majestad de lo Mínimo. Con 12 nuevos ensayos, Fernando Fernández penetra hechos y anécdotas sobre Ramón López Velarde que habían permanecido fuera de la vista de los conocedores. Una de las cosas que hice en el libro es tratar de recuperar y organizar todo lo que escribió Salvador Novo sobre Margarita Quijano. Es increíble que en tantos años nadie haya preguntado, bueno, el gran cronista de los años intermedios del siglo XX, que fue Novo, seguro tuvo que conocer a Margarita Quijano y seguro tuvo que dejar rastros sobre quién fue ella. Y yo fui rastreando, fui juntando todos estos testimonios y con ellos formé, digamos, algunas de las páginas del ensayo llamado Señorita con nombre de Flor. La Majestad de lo Mínimo aparece en Bonilla Artigas Editores. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, además 2021, un año fundamental para recordar, para releer a Ramón López Velarde. En junio conmemorábamos el centenario de su fallecimiento y ser muy al pendiente porque aquí en Noticias 22 en estos días preparamos un programa especial para seguir honrando la memoria de este excepcional escritor. Y como cada lunes antes de la pausa, conozcamos un poco más de nuestra república gracias a los cronistas del Renacimiento mexicano. Seguimos visitando el estado de Nuevo León, en esa ocasión el municipio de Santiago. Santiago, Nuevo León. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan N. Antonio Alanís Tamés, cronista de Santiago, Nuevo León. Les voy a hablar un poquito de lo que viene en el libro guía, que pues se los voy a recomendar, por supuesto, para que ustedes conozcan más de este municipio. Una vez que ya estemos ubicados en Santiago, lo primero que les voy a recomendar que hagan es visitar el casco histórico. Durante todo el trayecto van a ir conociendo el Cañón del Guajuco. Hay, por un lado, la Sierra Madre Oriental, que está al poniente, y al oriente nos vamos a encontrar con la cordillera del Cerro de la Silla. Su continuación, que tiene hacia atrás, llega hacia nuestro pueblo. Ahí en el casco histórico vamos a tener atractivos de todo tipo. Lo primero que me llama la atención es esa iglesia construida en 1745 en honor a Santiago Apóstol, que por ahí va el nombre que tenemos. Antes se llamó Cuayucuapa y Cuaricesapa, que son nombres autóctonos. Quiero invitarlos a que, si les gusta el agua, pues lleguen a la presa Rodrigo Gómez, la presa de la Boca, porque es un lugar donde usted puede pasear en lancha, en catamarán, puede esquiar, puede ver competencias de regatas, en fin, hay mucha actividad dentro del agua, lo mismo que servicio de restaurante flotante. La presa Rodrigo Gómez tiene mucho que ofrecer, además de que usted puede pasear en caballo, y si son niños, pues en caballitos pony y otros servicios turísticos. Quiero invitarlos a que lean el libro guía, a que disfruten de esta lectura y conozcan muchos detalles más que en esta ocasión no se los he podido mostrar por el tiempo lógico, pero que espero leyéndose sea para ustedes
de sumo interés y vengan con su familia a este pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Muchas gracias. Tenemos más libros. Nora Extena nos lleva a su natal Letonia, esto entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, para mostrar la vida de una nación ocupada por la represión política, por la desesperanza, y que esto deja cicatrices en 3 generaciones de mujeres que ella nos narra. Vamos a conocer más de esta publicación. Las consecuencias de la ocupación soviética en Letonia tienen un impacto en 3 generaciones de mujeres. Una de ellas, madre que se niega a amamantar a su hija en un intento por no transmitir el sufrimiento y la desesperanza que la rodea. Con esta premisa, la escritora Nora Extena presenta su libro Leche Materna. I think it's a story of 3 generations: mother, daughter, grandmother, during the tight time between 1969 and ending with 1989 with the collapse of Berlin Wall. I think it's just a story about the three generations, 3 women, 3 relationship in between the big kind of waves of history. Nacida en Riga y con estudios en filología y en lengua y literatura inglesa, Nora Extena es una de las más connotadas escritoras en Latvia, donde participa de la vida cultural y política. En Leche Materna integra algunos elementos autobiográficos y cierta nostalgia en la trama, a la vez que se aboca para contar la historia de su país, particularmente con esta novela que ha gozado de múltiples traducciones. Also very, very surprised how few information still people have about what happened in East European countries during that time, because my book now is translated for more than 36 or 7 languages. And when I was in Tokyo before pandemia, and I had a discussion with Japanese students in Tokyo University, so they were so surprised knowing the new facts about the history. And I think I'm feeling not only like a writer, I'm feeling also like a witness of that time, and I have a duty to tell the story of truth. Nora Extena también estudió en la Universidad de Columbia. Cuando llegó a Nueva York a los 27 años, envió su primera novela a las principales casas editoriales de la ciudad. No recibió respuesta, salvo una que le procuró una cita con un editor, cuyo consejo rechazó, de acuerdo con la convicción de su lengua y su tierra. So he asked me, if you want to be a famous writer in this world, you need to start to write in English and to stay in New York. And I said to him, no, I will go back in Latvia and I will in my future write in Latvian. And I think that's the most amazing thing, that this book, Mother Milk, Leche Materna, is translated in so many languages, from Latvian into other languages. So that's
that's my kind of like victory. Leche materna aparece en el sello Vaso Roto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y llegó el momento de despedirnos, Laura, y lo vamos a hacer con música, con una de esas personajes que se vuelven leyenda. Y a partir y a través de los años son recordadas, representadas, adaptadas al cine, adaptadas a la literatura, pero ella es un ícono de la música indiscutible. Ayer se cumplieron 106 años del natalicio de Edith Giovanna Gasson, mejor conocida como Edith Piaf, una de las letristas y cantantes francesas más importantes del siglo XX. Inició su carrera a muy temprana edad y en condiciones muy precarias, por eso insisto, esta historia ha sido adaptada muchas veces al cine. Su madre también era cantante, ella interpretaba en un cabaret, y su padre fue contorsionista y acróbata, ambos tenían problemas de adicciones. Piaf tuvo que cantar en los cafés de la ciudad de París y de repente la descubren su talento, descubren su voz, y uno de los empresarios, el dueño de un café, le cambia la vida y empieza a construir esta leyenda. Laura, y con eso nos despedimos esta noche recordando a la gran Edith Piaf. Disfrútenlo, buenas noches.